Bienvenidos al quinto y último encuentro de esta serie que se llama La aritmética del alma. Al iniciar el año sentí la urgencia de hablar sobre la importancia de que los días cuenten y cómo eso es diametralmente opuesto a que los días simplemente pasen o a contar los días. En esta serie recorrimos un camino simple pero exigente. Hablamos de aprender a estar presentes, de decidir con conciencia, de tener conversaciones que abren verdad y destino, que hablen verdad y abran destino, y de transformar la información en aprendizaje real. Si todavía no viste los episodios anteriores, los podés encontrar en mi perfil. Así que podés poner pausa a este video, volver a alguno, quizás a otro, repasarlos, y cuando termines el resto, que no solo se complementan, sino que tienen una secuencia, puedas hacer la diferencia. Hoy llegamos a la unidad de medida que sostiene todo lo anterior y que te sostiene cuando el entusiasmo baja, cuando el tiempo pasa. ¿Qué queda? La fidelidad. Elegí esa palabra porque ninguna otra alcanza para decir lo que realmente sostiene una vida. El liderazgo, el esperar que una empresa crezca, el desarrollo del bien, el desarrollo de cualquier proyecto, la gestión de cualquier equipo o cualquier cosa que valga la pena en el tiempo. Solo se sostiene con fidelidad. Hay algo que me di cuenta cuando empezamos en el camino del cambio, y es que la persistencia a veces no alcanza, que queda corta. Que podés persistir por miedo, por inercia, tal vez algunas veces por ego, o incluso podés persistir en algo que ya murió. Y en este sentido, esa razón o ese argumento se queda corta. También podés persistir o podés perseverar, pero la perseverancia tampoco alcanza, porque podés aguantar con disciplina en una dirección equivocada y además poder transformar tu vida en un juego autómata y sin sentido solo por perseverar. La pasión, ¿qué decir de ella? Es importante, pero a veces la pasión inicia, la pasión empuja, pero se sostiene cuando mantenés esa llama de la emoción, pero aparecen costos que muchas veces no son visibles, y cuando desaparecen hay dolor. Cuando la emoción y la pasión no están, esto se acaba. Entonces ahí es donde entra a jugar la fidelidad, porque la fidelidad es otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Fidelidad no es aguantar por aguantar, es actuar de acuerdo a tus valores, cuando ya no hay entusiasmo, cuando ya no hay aplausos, cuando incluso deja de convenir, cuando se te fue la emoción, cuando se te fue la motivación externa. Ser fiel no es seguir a ciegas, ni quedarse quieto por miedo al cambio. Es seguir mientras el propósito de tu vida siga siendo verdadero, mientras siga habiendo vida. Por eso, la persona que es fiel no es rígida. Cambia lo que hace falta, cambia la estrategia, cambia el modelo, cambia el rol para no traicionarte. Vos podés cambiar el camino, pero si no negociás lo esencial, seguís siendo fiel. Imagina que tu empresa es un viaje. La fidelidad no es encapricharse con el auto cuando el motor ya no da más. Es no olvidarse hacia dónde decidiste ir. Si para llegar al destino tenés que cambiar de auto, subirte una bici o incluso caminar, lo haces, lo vas a hacer. En toda decisión de cambio no estás siendo infiel, estás siendo responsable con tu propósito. Ahí hay un elemento súper importante que abona lo que dije al inicio. Fidelidad te da flexibilidad, te da adaptabilidad. No negocias con tus valores, que son los que te sostienen en el tiempo, pero podés ajustar todo lo demás. La verdadera infidelidad aparece cuando, para ganar un poco más de plata o ahorrarte un problema, tomás un atajo que ensucia tus valores. La diferencia está acá. No sos infiel por cambiar el cómo haces las cosas. Sos infiel cuando vendes tu esencia por conveniencia. Y en este sentido, la fidelidad no solo es más duradera que los otros conceptos, como dijimos, persistencia, perseverancia y disciplina. La fidelidad tiene un anclaje en tu ser, que además, como dije, puede ser más flexible y adaptable. Si debe evolucionar, lo hará. Si estás en un contexto de liderazgo, ser fiel no es ser el más popular del espacio, de tu oficina o de tu equipo, o vivir buscando que todos te quieran, porque eso no es liderazgo, es simplemente querer agradar. La fidelidad aparece cuando tenés el coraje de sentarte frente a alguien y decirle una verdad incómoda, pero que sabés que esa persona necesita escuchar, que le va a hacer bien para crecer. Eso es también no soltarle la mano a un colaborador
porque tuvo un mal trimestre o porque no llegó a sus rocas o a sus metas o que no rinde como rendía antes. Es darle la mano para juntos tener la madurez de acompañarse con dignidad, incluso hacia una salida. Sí, eso es lo que corresponde. La disciplina y la persistencia o la perseverancia van a conectar siempre con las tareas. Vos podés ser súper eficiente con sus tareas, pero nunca van a conectar con la persona de tus equipos, de tus liderados. Porque conectar con la persona requiere conectar con el corazón, requiere liderar las visiones de esas personas, conectar con sus objetivos, con sus sueños. Cuando conectás de esa manera y la fidelidad es el vehículo, vas a poder impactar sus vidas. Uno, el que actúa con disciplina, perseverancia o persistencia, ejecuta tareas. Y está bien, hay un nivel de efectividad. Ordena equipos, pero no lidera personas. Otro que conecta con las visiones, la fidelidad se juega y tiene un efecto en la vida de las personas. Y ¿sabes qué? Al tener un efecto en la vida de las personas, va a multiplicar la productividad, la disciplina y la persistencia de todos sus equipos. Cuando conectas con la fidelidad, sobre todo cuando no hay cámaras, no hay posteos y no hay premios, ahí tiene el efecto multiplicador. Esto es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Es lo que decís en una reunión de directorio que coincide luego con lo que haces en tu oficina. Eso es liderazgo sin espectáculo. No necesitas aplausos para saber que estás cumpliendo tu palabra. En tu vida personal o en tu fe no es estar siempre encendido, ni vivir de emoción en emoción, porque no se trata de un sentimiento, sino de una decisión y de cómo la sostenés en el tiempo. Es volver a elegir lo que crees cuando pareces que no pasa nada, cuando aparecen las dudas, cuando llega el cansancio, cuando llegan los miedos, cuando no tenés más motivación externa. Es permanecer ahí, firme e incluso cuando el cielo está en silencio. Acá vamos a entrar en un momento aún más personal, en la esencia del carácter. La fidelidad juega en lo que nadie ve. No están los grandes discursos, sino en los hábitos simples y repetitivos que se sostienen cada día. ¿De qué manera te das cuenta que estás desarrollando un carácter fiel? Cuando estás frente a ese límite o en una grandísima tentación que tenés delante, pero elegís, no cruzás la raya porque te respetás. Y se ve en esa decisión honesta que tomás, aunque sepas que nadie te está mirando y que nadie te va a aplaudir. Porque ser fiel es ser íntegro en la oscuridad. La disciplina, la persistencia o la perseverancia nunca te van a impedir cruzar una tentación que afecte tus valores, pero la fidelidad siempre te va a resguardar. Por eso es importante decirlo con claridad. Ser fiel no es quedarse. Ser fiel es no traicionarse. Podés cambiar de rol y ser fiel. Podés cerrar una etapa y ser fiel. Podés redefinir tu camino y seguir siendo fiel. Podés desandar un emprendimiento que ya no funcionó y ser fiel. Podés pivotear y ser fiel. Podés cerrar una empresa y una etapa en tu vida y ser fiel. Podés tener una conversación difícil con un liderado y decirle con honestidad, con cariño, con amor, que no está a la altura de las circunstancias y seguir siendo fiel. Así 1 y 1000 conversaciones difíciles podés tenerlas y seguir siendo fiel. La fidelidad es cuando el costo de tus valores queda a la vista y se revela de qué estás hecho. Y tal vez te estás preguntando por qué hablamos de fidelidad en una serie que habla de cómo contar tus días. Pero la aritmética del alma no se trata de contar los días, se trata de vivirlos con peso y de hacer que valgan en tu vida, para evitar lo que quizás te pase año tras año, en aquellos momentos de balances en los que mirás para atrás y ves que los años simplemente se repiten. También las resoluciones, también la falta de resultados. La fidelidad cuenta para que de tal manera, cuando los días pasen, no te hayas pasado vos por alto. Quiero cerrar toda esta serie con una auditoría, con un check para cada uno de nosotros. Un tanto incómodo, no es inspiracional, sino es práctica. Acá podés poner en pausa y escribirlo y tomate el tiempo para responder con honestidad. No es para que nadie la vea, sino es para que vos puedas hacer una autoevaluación y mejorar y cambiar y agregarle peso a tu vida para que tu mañana tenga un peso mayor que el ayer y pasado
mayor que mañana. Y así sucesivamente. Gramo a gramo en tu vida vas a ir creciendo en valor, en peso, en sentido. Ahora te propongo que respondas. ¿A qué estás siendo fiel hoy? ¿Y a qué solo te estás aferrando? ¿Qué seguís sosteniendo por convicción? ¿Y qué por miedo a soltar? ¿Dónde seguís siendo coherente y dónde empezaste a negociar lo esencial en silencio? Al final, la fidelidad no se mide por cuánto durás, sino por cuánto de vos queda intacto con el paso del tiempo. Espero que este episodio te haya ayudado, como lo hizo conmigo, a volver a poner todo el peso en lo que importa. Gracias por caminar toda esta serie conmigo en esta comunidad. Nos seguimos encontrando del ser al hacer para compartir vidas, liderazgo que valgan la pena ser sostenidos en el tiempo.